Hola amigos, quizá una de las cosas más importantes en los bear markets es tratar de identificar o al menos intuir cuál puede ser el fondo de los precios de los activos en los que estamos invirtiendo. Y yo veo mucho en internet, especialmente relacionado con el mundo cripto, que hay muchos analistas que se limitan a realizar análisis técnicos, lo que se conoce como el TA, ¿no? En inglés, el análisis técnico. Básicamente, analizar las velitas rojas, velitas verdes, líneas de tendencia, algunos índices, etcétera. Y yo, como economista, a veces me alarmo y digo, es que esta gente vive en un mundo alterno. Más que todo, llegados al año 2022, cuando muchísimo dinero institucional ha entrado al mundo cripto, especialmente en el último bull market, y ha convertido al mercado cripto en un mercado pseudo tradicional. ¿Qué quiero decir con pseudo tradicional? Los mercados financieros tradicionales pues se nutren de los mercados financieros internacionales, valga la redundancia. Y estos son muy sensibles a las decisiones políticas, a los eventos políticos, eventos macroeconómicos, etcétera, etcétera. A mí no me cabe en la cabeza tener un TA que me diga que hemos llegado al fondo del precio y que luego venga una guerra como la de la OTAN, Ucrania y Rusia, y obviamente tira al suelo el precio. En ese momento cualquier análisis TA queda invalidado. Y no vale decir, especialmente cuando te estás jugando tu dinero, y en muchos casos te estás jugando el dinero de otros, no vale decir, es que esta variable no estaba dentro de mi modelo. Ahí ya sonamos como, damos un dejo de político, ¿no? Esto no lo había considerado. Entonces, si uno quiere ser responsable, uno respeta su dinero, pues tiene que tomar todos los recaudos necesarios, tratar de incluir todas las variables que existen en el mundo real al momento de realizar un análisis. ¿Y cómo es el objetivo de este canal? Yo aquí no vengo a darles consejo ni mucho menos, simplemente son pensamientos, reflexiones que las hago en voz alta. Yo particularmente, si bien me fijo en variables, en índices que solo representan el comportamiento del mercado cripto, más que todo me fijo en los hechos políticos y en las variables comportamientos macroeconómicos. ¿Y qué es lo que me estoy fijando personalmente para saber cuándo es que vamos a empezar a salir del fondo? No tanto para identificar el fondo, pero más o menos cuándo creo yo que vamos a cambiar de tendencia. Principalmente los datos de inflación, tanto de Estados Unidos como de la zona euro, y grandes economías como la de Reino Unido y Japón, por ejemplo. Cuando vea que Estados Unidos empiece a anunciar cifras de inflación aceptables para los estándares de nuestro mundo moderno, que siempre tenemos que tener inflación lamentablemente, entonces puede que Estados Unidos modere sus subidas de tipo de interés. Recordemos que el Banco Central Europeo todavía no ha seguido esta política de la Reserva Federal de Estados Unidos y ha decidido contenerse en cuanto a la subida de tipos de intereses, a pesar de que la mayoría de países de la zona euro está reportando cifras récord de inflación. Entonces es esa, ¿no? La inflación tanto en Estados Unidos, datos de inflación en Estados Unidos como en la zona euro. Esto nos dará pautas de cuál va a ser el siguiente paso en cuanto a política monetaria, los tipos de interés, más que todo. Cuando la situación macroeconómica en cuanto a inflación se estabilice y los tipos de interés, ya no digo comiencen a bajar, pero tengamos indicios de que tanto la Fed y el Banco Central Europeo no se plantean siquiera seguir subiendo tipos de interés, es cuando los mercados decidirán quizá volver al sector de los mercados bursátiles y obviamente cripto.
Bueno, ese era el primer punto que me estoy fijando. Datos de inflación y obviamente la segunda cara de la moneda, los tipos de interés, ¿no? Cuando los bancos centrales, las autoridades monetarias nos dan indicios que la sangría de las subidas de tipo de interés han parado en las principales economías del mundo, sabremos que los mercados financieros darán un vuelco de tendencia y quizás sea el nacimiento de una nueva burbuja, de un nuevo bull market, ¿verdad? La situación, la guerra, lo vamos a decir así, claro, la guerra entre Ucrania, Rusia y la OTAN, está suponiendo un cuello de botella logístico y un estrangulamiento de oferta brutal. Sabemos los números que representan tanto. Mucha gente solo piensa en Rusia en cuanto a la guerra, ¿no? Rusia el petróleo, Rusia el gas, Rusia el trigo, Rusia el níquel, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta de la capacidad productiva de bienes primarios, es decir, materias primas, que tiene o que tenía Ucrania hasta antes de la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania me parece que representan el 15% de la oferta total de trigo, ¿no? Mundial. Entonces, al menor indicio, ya no digo de una paz duradera, sino de un cese al fuego, de un acuerdo, aunque sea temporal, entonces puede que la confianza vuelva a los consumidores. Obviamente los estrangulamientos del lado de la oferta se reducirán o eliminarán, y eso hará que obviamente los precios de la energía fundamentalmente y de las materias primas de alimentos empiecen a bajar, influyendo en lo que dije antes, ¿no? En los datos de inflación y en las decisiones de tipo de interés. Entonces, yo me fijo en estas dos variables más que todo. Y ya como indicadores más dependientes, porque para mí esto es muy personal, lo digo, yo aquí no estoy dando cátedra ni clases. Lo que yo pienso en base a la información que yo voy a decidir invertir o no invertir mi dinero. ¿Ok? Así que aquí, skin in the game. Yo lo que estoy diciendo lo voy a ejecutar. Si quiebro yo solo, ¿verdad? Entonces, como otro indicador, el comportamiento de los índices bursátiles de Estados Unidos, ¿no? El Nasdaq principalmente, que se ha probado como un índice, como el canario en la mina, si vale el término en este caso, del mercado cripto. Sabemos que si, al menos en el último bull market, si el Nasdaq sube, Bitcoin le va a seguir, y obviamente el resto del mercado son la locomotora, básicamente, ¿no? Entonces nos indica más o menos la tendencia que puede seguir el mercado cripto. Entonces yo también le voy a estar echando mucho ojo a los índices bursátiles, especialmente al Nasdaq. Y por qué no el Standard & Poor's, aunque no son empresas que no tienen tanto tinte tecnológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en cuanto a los datos macroeconómicos, situación de guerra, esas son mis dos principales variables a las que voy a echarle ojo. Voy a hacer un seguimiento muy celoso, ¿no? De toda la información que vaya saliendo en cuanto a esto, leerse todos los meeting minutes de la Fed, tener marcado en un calendario cuándo son las subidas de interés, que ya sabemos que van a ser 7, ya han sucedido 2. Marcarse en calendario cuando la Fed sube los tipos de interés, cuándo son las reuniones del Banco Central Europeo. Puede que suene muy friki, muy fanático, pero vamos, yo soy así y así es como me manejo. Regulación, ¿no? Sabemos que países como China, Estados Unidos, Sudáfrica, etcétera, etcétera, han estado prohibiendo especialmente Bitcoin desde 2014, ¿no? Es como ponerle puertas al campo, pero bueno, tenemos que ver el volumen de regulaciones, el número de regulaciones y la profundidad, ¿no? Sabemos que la Unión Europea hace muy pocos días ha puesto o ha lanzado una nueva regulación que entrará en vigor el próximo año
de AML y KYC, ¿no? Es decir, que todos los usuarios de los exchanges dejen sus datos, y las medidas contra lavado de dinero, que también obligará a todos los usuarios a dejar muchísimos datos antes de realizar cualquier transacción cripto, ¿no? Particularmente los exchanges que tienen operaciones en Europa ya han empezado a implementar esto. Y por ejemplo, en KuCoin, solo por poner un ejemplo, antes te podías hacer una cuenta sin dejar ningún tipo de dato para realizar transacciones mínimas, me parece que hasta $1,000, $3,000. Ahora te piden absolutamente todo. Te piden factura de la luz a tu nombre o alguna otra factura. Te piden la cédula de identidad, DNI, como quieras llamarlo, y otro tipo de documento, ¿no? Una selfie, un número de teléfono. Vamos, como la seguridad social de cualquier gobierno. Entonces, echarle un ojo, ¿no? Porque sabemos que las regulaciones pueden matar una industria, ¿no? Obviamente Bitcoin ya está probado que es muy resistente a las regulaciones y el mercado cripto en sí. Déjenme ponerles un ejemplo. Esta regulación europea y las nuevas regulaciones que va a sacar Estados Unidos contemplan al mercado cripto. Pero no han podido envolver, estas regulaciones no han podido regular a los NFTs, porque no son fungibles, no son bienes fungibles. Entonces esto nos demuestra que la tecnología siempre está, 10 pasos por delante de los reguladores, y eso es una tranquilidad, ¿no? Entonces, fijarse en eso también. Sabemos que los NFTs todavía van a ser ese escenario de libre mercado, de la ley de la selva, así como me gustan los verdaderos libres mercados, y que puede ser seguir siendo una oportunidad de oro para encontrar tu NFT que te haga los 10x, ¿no? Entonces, las regulaciones es otro aspecto importantísimo al que hay que prestarle un ojo para saber cuándo puede darse el cambio de tendencia. Obviamente ninguno de estos indicadores en solitario te va a dar una señal clara. Siempre tienes que hacer una amalgama de información y en base a eso pues tomar tu decisión. Y básicamente eso, ¿no? Yo como añadidura sí que sigo prestando atención al análisis técnico, pero al análisis técnico más macro. Por ejemplo, el Bitcoin halving, ¿no? El halving va a venir en el año 2024, entonces casi históricamente sabemos que la fecha del halving inicia un cambio de tendencia, un bull market muy duradero, ¿no? Eso se ha cumplido casi sin falta durante los últimos años de Bitcoin. También me fijo en el índice de fuerza relativa de Bitcoin. Si está por debajo de 50, normalmente nos indica que Bitcoin está sobrevendido. Si está por encima de 50, que está sobrecomprado y será momento de vender, ¿no? Actualmente está entre 20 y 30, lo más bajo de casi siempre, el índice de fuerza relativa de Bitcoin. O la media, otro índice macro de technical analysis que me fijo de Bitcoin es la media móvil de 200 días, ¿no? Que normalmente nos indica el suelo, o sea, la resistencia donde Bitcoin puede rebotar, y si rompe la resistencia nos puede indicar un objetivo a la baja, ¿no? Entonces es lo último que me fijo, ¿no? A mí no me valen esos análisis de velas rojas y verdes a largo plazo. Yo no quiero decir, si fuese un day trader, eso me vale, ¿no? Si hago day trading, technical analysis es el camino a seguir. Pero si tú eres un inversor a largo plazo y quieres surfear los ciclos económicos, obviamente no puedes meterte en tu burbuja del technical analysis y creer que eso te va a ser suficiente. Nos vemos en el próximo. Chao.